alabanza y adoración de Jaime Murrell y yo lo voy a interpretar para todos ustedes, la adoración Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hey, levanta mi corazón, levanta mi vida, transfórmame a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah, yeah.
Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón, aquí en nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a una prédica directamente para tu corazón. Yo soy Patti Ramos, teoterapeuta, predicadora de la palabra profética, y hoy venimos con un tema poderoso como siempre para entrar a las profundidades de la Biblia, enseñanzas bíblicas, estudios bíblicos. Este es el enfoque de este canal de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Bueno, vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra de revelación, ciencia, sabiduría y conocimiento, y que sea Él hablando a través de mi boca y no sea yo. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de toda la audiencia. Te pido que me des muchísima palabra de revelación para que no sea yo hablando en mis fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar a esta hora y a través de todas las personas que nos acompañan, y que seas tú ministrando la atmósfera por el oriente, occidente, norte y sur, y que no sea yo hablando, sino tú en mi boca. Habla a través de mí y por medio de mí para la audiencia y para todos los que escucharán este mensaje. Me cubro con tu sangre poderosa desde la cabeza a los pies y declaro la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este lugar para que seas tú ministrando. Padre eterno, también te pido perdón si yo te he ofendido en palabras, en pensamientos y en obras. Lávame y límpiame desde adentro del espíritu, alma y cuerpo, y libértanos para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Pido por la paz de Jerusalén, la paz en Israel, y quedo bajo tu guianza, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Amén. Muy bien, entonces ya sin más y así rápidamente para entrar en materia, vamos a ir hoy a Mateo capítulo 25. Vamos a hablar acerca del sueño, qué significa el sueño espiritualmente, físicamente, qué significa, y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que durmieron en diferentes etapas del Antiguo y Nuevo Testamento, así que todos súper atentos. Bien, en la Biblia, el lenguaje actual que yo leo, voy a tener allí esta parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, y dice las 10 muchachas, ese es el título. Y dice en Mateo capítulo 25 que habían 10 muchachas que revelan que eran 10 vírgenes, 10 iglesias. Y dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Versículo 2. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Versículo 3. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Versículo 5. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Versículo 7. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Versículo 8. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Versículo 9. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Voy en el versículo 9 porque es largo el capítulo, así que vamos a hablar hoy acerca de el sueño, qué significa, y el título de esta prédica es Los peligros de dormir. Así que bueno, todos súper atentos, tómense lo que a ustedes más les guste. Pues yo traje aquí, como siempre, hoy traje chocolate con leche. Está muy rico, entonces vamos a dar inicio a este tema que nos ocupa hoy, de los peligros de dormir. Así que bueno, le doy gracias al Padre Eterno por los nuevos suscriptores que han llegado aquí. Bienvenidos a todos y gracias porque ustedes están haciendo grandes cosas
conectándose en este canal. Ustedes están aquí porque dentro de millones y millones de canales, el Eterno los dirigió aquí, porque ustedes necesitan este nivel de prédicas, este nivel de palabra. Yo siempre he creído que nada es casualidad, que todo ocurre porque tiene una causa. Así que bueno, todos los nuevos que llegan aquí, bienvenidísimos. Listo, entonces vamos en primer lugar a definir qué significa el sueño. Significa no estar activo, acomodarse, no estar alerta, quedar muerto, quedar muerta. Ese es el significado realmente del sueño. Hoy veremos por qué en la Biblia se habla del sueño y de las consecuencias de dormir y qué le pasó a personas que en vez de velar y estar atentas durmieron. Vamos a ver acerca de las vírgenes, que significan iglesias que se quedaron sin la presencia del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de cómo es caerse de sueño y morir, cómo es que los discípulos durmieron en vez de orar y velar. Vamos a hablar acerca de por qué David vencía al león, por qué vencía a ese animal tan grande, tan pesado y tan salvaje, porque él sí lo podía vencer. Y vamos a hablar acerca de la niña que no estaba muerta, sino que estaba dormida. Así que bueno, esta prédica yo sé que les va a dar a ustedes mucha luz, porque para eso estamos aquí, para entregar luz de la palabra de Dios a todos ustedes. Estoy muy feliz porque gracias al Espíritu Santo nosotros pudimos hacer un nuevo comienzo aquí en el ministerio, una nueva vida en Jesucristo, y bueno, el Eterno nos ha permitido hasta el día de hoy pues seguir aquí ministrándoles ya por casi como por 8 años hemos estado aquí ministrando la palabra de Dios. Entonces pienso que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Así que bueno, ya con esta introducción entremos en materia con el peligro de dormir. Bien, vemos entonces que estas 10 muchachas simbolizan la iglesia cristiana. Estas iglesias que realmente habían 5 que se quedaron sin aceite y habían otras 5 que tenían suficiente aceite. El aceite en la Biblia simboliza la presencia del Espíritu Santo. La lámpara es el contenido de nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, que se va llenando de esa presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a ver en primer lugar esas vírgenes, porque después de un tiempo todas estaban velando, pero 5 comenzaron a dormirse. Estamos hablando de vírgenes, pero aquí dice muchachas, pero se traduce en iglesias que comenzaron bien y después de un tiempo bajaron la guardia y comenzaron a perder fuerza hasta quedar muertas, porque en Apocalipsis dice que tú dices que tienes dones, talentos, que estás viva, que haces muchas cosas, que haces actividades, lo estoy parafraseando, pero dice la palabra, pero estás muerta. Yo ya di aquí un estudio, si quieren lo buscan aquí en los estudios bíblicos que tengo, hablé sobre las iglesias. Yo les dejo acá más sin embargo el enlace azul para que lo abran y complementen. Y en el Apocalipsis habían iglesias que decían que ellas estaban avivadas, que tenían la presencia del Espíritu Santo, pero Dios les dice que no, que ellas están muertas en vida, que ellas están dormidas, que en pocas palabras perdieron la fuerza y quedaron como en un estado de muerte. Cuando nosotros nos acostamos, realmente esa posición horizontal es una posición de muerte, y el único que nos levanta de nuevo es el Espíritu Santo. Él hace que nos volvamos a despertar, porque realmente nosotros quedamos literalmente muertos. Entonces, cuando nosotros vemos que se habla de estas 10 muchachas, 5 eran responsables, 5 eran irresponsables, entonces fue que 5 iglesias se dedicaron a avivarse
y a mantener la presencia del Espíritu Santo. Y las otras 5 se descuidaron, perdieron el avivamiento y perdieron el interés y se fueron durmiendo de muchas formas espiritualmente hasta quedar en una condición de muerte, que es cuando en Apocalipsis se dice, tú dices que tienes vida, pero realmente estás muerta. Entonces, bien, yo ¿por qué hablo de esto? Porque les cuento que algún día de estos Dios me reveló y me dijo que cuando nosotros dormimos realmente quedamos en una posición de muerte, pero también realmente me mostró puntual que despertarnos en la mañana es como vencer a un león. No sé quién ha luchado aquí con un león, creo que ninguno de nosotros hemos luchado, pero si lucháramos con un león, sabemos que el león va a vencer, porque el león es más fuerte, es más feroz, tiene dientes, tiene garras. Nadie se ha podido enfrentar físicamente a un león, pero dice que David sí podía jugar con esos animales feroces y vencerlos y despedazarlos, como matarlos y partirlos. Y nosotros decimos cómo él podía hacer eso. Y también se dice que Sansón, la historia de Sansón, él era el que hacía este tipo de juegos con los leones y los vencía y los mataba. Pero eso tiene un significado espiritual. Más adelante se los voy a compartir. Entonces, enfocándonos aquí en el sueño es como ese león que quiere devorarnos, vencernos, tirarse encima de nosotros y no dejarnos levantar. Y cuando una persona logra vencer el sueño, es una persona que logró vencer a un león, literal. Yo no sé si a ustedes les da mucha dificultad levantarse, a mí no, a mí me es fácil despertarme rápido. Y hay personas que cuando se despiertan comienzan a decir, ay, 5 minuticos más, otros 5 minuticos, y ponen el reloj y lo van atrasando porque les da mucha dificultad vencer el sueño, porque vuelvo y les digo, el sueño es una muerte realmente espiritual, que es cuando nosotros no nos podemos levantar de esa cama porque hay como un león encima que nos está dominando. Entonces, aquí vemos que estas iglesias cayeron en ese sueño y no lo pudieron vencer, porque así como nosotros nos cansamos y nos da sueño, asimismo, como hemos escuchado muchas veces que ya viene Jesús, que la venida del Señor Jesucristo, que ya pronto viene a la tierra, y no ha pasado. Entonces mucha gente se ha relajado y ha pensado, pues si no ha venido, ¿será que no va a venir? Esto le pasó a estas 5 vírgenes que aquí se denominan iglesias, ¿sí? Ellas estuvieron pendientes de la venida del Señor Jesucristo, y como hasta el día de hoy no ha venido el Señor Jesús a la tierra, ¿por qué no ha venido? Porque Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos, que realmente nosotros podamos todos, estoy hablando de toda la humanidad, conocerlo desde el espíritu de nosotros, desde el alma de nosotros, desde el cuerpo de nosotros, es decir, en las 3 fases del ser humano, completamente. Entonces Él espera que cada persona pueda llegar a esa plenitud, y lo que está teniendo es paciencia con nosotros. Entonces, en esa espera, muchas iglesias ya han bajado la guardia y se han desanimado y ya no están orando, ayunando, velando, intercediendo, teniendo vigilias, absolutamente nada, porque han perdido el interés y han perdido la fuerza y han caído poco a poco en un sueño. Y allí es donde nosotros decimos la religión. ¿Qué es la religión? La religión es una cantidad de rituales, de actividades, de hacer cosas las mismas siempre. Realmente la religión, la Biblia dice que Dios odia la religión. ¿Por qué? Porque la religión no conduce a nadie, a nada. Es decir, cuando una persona es religiosa y quiere llegar a Dios por medio de rituales,
Dios ve eso con desprecio, porque a Él se le conoce y se le adora en el Espíritu y la verdad. El Espíritu es el Espíritu humano con el Espíritu Santo, y la verdad la palabra de Dios. Entonces, estas 10 vírgenes tenían esas lámparas, es decir, su contenido en el alma. Estaban ellas llenándose, como se están llenando ustedes aquí en este canal de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Les recuerdo que esas iniciales UNBJ significan una nueva vida a Jesucristo. Este era nuestro logo de hace muchos años. Nosotros ya lo modificamos por porque Dios nos va dando diferentes visiones dentro de su mover, nos va mostrando diferentes necesidades para el pueblo, y por eso ustedes ven que hemos cambiado varios logos, porque es de acuerdo a lo que se esté ministrando en ese momento. Entonces vemos que en esta historia, que es realmente es una historia emocionante, vemos que pasaron estas actividades, pasaron estas cosas, y que las personas comenzaron de alguna manera a entrar en un letargo. Ese letargo es una narcolepsia. Era lo mismo que le pasaba a Sansón con Dalila. Él dormía cuando estaba con ella. ¿Y por qué? Porque ella lo dormía espiritualmente. Ella hacía que él entrara en sueños profundos, donde él, en vez de estar sirviendo a Dios, él lo que hacía era estar como muerto en vida. Y vemos también en la Biblia, como se los dije al inicio, muchos ejemplos, y estas 5 vírgenes que no tuvieron contenido ni presencia del Espíritu Santo, y que fueron perdiendo la fuerza, se quedaron sin nada. Ellas no tenían la forma de recibir al novio, porque acuérdense que en ese tiempo eran con antorchas, con lámparas, que ellos iban a algún lugar y se les acababa el aceite, ellos tenían que recargar el aceite para que pudieran tener luz. En ese tiempo no tenían bombillas como hoy en día, que tenemos bombillas y lámparas, etcétera, sino que era con aceite. Entonces ellas fueron perdiendo el aceite porque no se ocuparon de ir llenando. Estoy hablando de que las iglesias no se fueron llenando, sino que lo poco que tenían se fue vaciando, se fue acabando. Y llegó el novio, se fue con las 5 iglesias prudentes o responsables que sí tenían contenido del Espíritu Santo, y dejó a las otras 5 que se tuvieron que ir a buscar y a llenarse a última hora, y se quedaron sin entrar a la boda con el novio. Recuerden que nuestro novio es el Señor Jesucristo, y en el cielo va a haber una boda entre el Señor Jesucristo y la iglesia, todos los creyentes. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que nos dicen a nosotros que no, que ellas pueden de alguna manera dormir, que ellas de alguna manera pueden esperar y esperar, y que ya cuando sea el último momento, ya como pasa cuando son festividades de diciembre, que la gente espera que llegue la fecha de la celebración para ir de compras, a hacer todo. Estas 5 iglesias estaban esperando hasta lo último para llenarse. Y yo creo que a mucha gente el Eterno la va a coger desprevenida y sin la presencia de Él. Porque acuérdense que tenemos un tiempo aquí en la tierra, es decir, nosotros estamos aquí porque Dios en su misericordia hasta el día de hoy nos ha tenido en vida. ¿Pero para qué? La gente dice, ¿pero para qué vivir? Y yo escucho gente que no le encuentra sentido a la vida y lo dice, ¿pero para qué vivir? No tiene sentido. Vives porque necesitas conocer a Dios, conocer la Biblia, amar a Jesús, servir al Señor, adorarlo, vivir para Él. Para eso vivimos, para eso estamos aquí todos estos años, ¿sí? Entonces, las 10 vírgenes son esas 5 iglesias prudentes y 5 iglesias imprudentes. Nosotros hemos visto que hoy en día, pues sabemos que muchas iglesias
ya han acabado con el ministerio. Por algún motivo se fueron descuidando y se fueron apagando hasta quedar muertas. Y algunas dicen que están vivas, pero como dice Apocalipsis, tú estás muerta y necesitas vida, ¿sí? Porque a veces pensamos que hacer muchas actividades y muchas cosas dentro de la iglesia es una señal de que estamos muy avivados y muy entregados a Dios, o muy en fuego, o muy con su presencia. Y puede ser que no, que solamente sean actividades religiosas que se hacen para cumplir un esquema, un cronograma, unas expectativas de la congregación, pero realmente la convivencia con el Espíritu Santo no existe. No existe una amistad, no existe una relación, no existe una intimidad. Y por eso la Biblia dice que tú pareces que estás viva, pero realmente estás muerta. Entonces, bueno, seguimos con el otro ejemplo. Y recuerden que en la Biblia se habla muchísimo del sueño, porque el sueño tiene que ver literalmente con esa presencia del Espíritu Santo. Entonces, vemos también otro ejemplo en la Biblia de una persona que estaba en una ventana y que esa persona estaba escuchando la palabra de Dios. Y llegó un momento que se cansó, durmió y se cayó. Y esa persona, pues obviamente al caerse desde un piso, digamos 2, 3 pisos, una persona puede morir porque el golpe es fuerte. Entonces, leamos. Leamos qué fue lo que pasó acá. En Mateo capítulo 2, 12, vayamos a Mateo capítulo 2, 12 ahí mismo, pero más adelante. Mateo capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. 2:12. El título es Los sabios, en el capítulo 2. En el versículo 12 dice, voy a leer un poquito más adelante, más arribita. Cuando entraron en la casa, vieron a un niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. ¿Sí? Dios le avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Entonces, así como el sueño puede ser malo, podemos peligrar al dormir, también podemos peligrar no solamente al no velar y al no estar atentos, sino que también hay otro tipo de sueños, que es el sueño de revelación de parte de Dios. Ese sueño sí es para edificación, pero el que es un sueño del cuerpo o el que es un sueño espiritual que no trae ningún tipo de fruto, ese es un sueño peligroso. Pero aquí los sabios, cuando fueron a reconocer al Mesías, cuando nació, ellos recibieron de parte de Dios revelación en sueño que no volvieran por el mismo camino, porque ahí los estaban esperando los enemigos. Entonces fue un sueño de revelación que ellos recibieron de parte de Dios como la anticipación de lo que iba a pasar en el futuro de ellos. Entonces ese es un sueño de revelación y ese es profético y ese es un sueño de edificación y es un sueño bueno. Es decir, en esa clase de sueño nosotros recibimos de parte de Dios muchas veces, Él nos revela cosas que están pasando en el presente o que van a pasar en el futuro. Entonces son sueños de revelación proféticos. Y también vemos en la Biblia otro tipo de sueño. Dice que a ver, acá hay varios ejemplos bíblicos. Hablábamos de un joven que estaba en una ventana y él al dormirse cayó y murió. Pero entonces la Biblia dice que cuando nosotros
caemos en ese sueño pesado es porque hay cansancio, y muchas personas por cansancio han dormido espiritualmente, porque recuerden que como han salido tantos falsos profetas por la tierra y todos han profetizado diferentes cosas que no son verdad algunas veces, y dicen que tal fecha viene Jesús, que tal otra fecha, que tal año viene Jesús, y pasa el día y la fecha y el año y no pasa nada. Entonces la gente cae en sueño, dice, ay no, eso todavía se demora mucho o no va a pasar. Entonces yo les dejo el versículo bíblico del joven que se cae por la ventana, y él se cayó porque le dio ese cansancio, le dio pesadez y entró en un sueño. Y nosotros podemos morir espiritualmente al dormir. Sí, mucha gente al dormirse físicamente ha muerto porque algo le falló en el cuerpo, la respiración, los pulmones, el corazón, la cabeza, algo, y murieron ahí, quedaron en ese estado de una vez. Cuando nosotros entramos en ese sueño espiritual, perdemos la presencia de Dios, que fue lo que le pasó a las 5 vírgenes o a las 5 iglesias insensatas que no se llenaron y se fueron durmiendo. Ellas no tuvieron más la presencia del Espíritu Santo, entonces no tenían revelación de cuándo iba a venir el novio o cuándo iba a ser el momento, porque es que, a ver, según los pronósticos de lo que está pasando actualmente, todo el escenario ya está armado para la venida del anticristo, para que se presente al mundo. ¿Por qué? Porque vemos que el presidente Donald Trump de Estados Unidos, él es como una persona que en este momento es mundialmente visible por su forma de ser, porque él es una persona imponente, y por su apellido, que significa trompeta. Entonces, no es en vano ese apellido en este tiempo, y no es en vano que él haya vuelto a la presidencia otra vez. Todo eso son eventos que están unidos apocalípticamente. Entonces, con la muerte del Papa, cuando se levanta un nuevo Papa, no es padre, sino Papa, o sea, una persona que pusieron ahí como a representar la presencia de Jesús, porque eso realmente es lo que significan esos hombres que se dicen ser llamados papas o padres en el Vaticano. Entonces, cuando muere este Papa de Francisco y se levanta este otro, todos esos eventos van conectados con lo mismo que habla Apocalipsis. Son como preparaciones, y son personas que son usadas de alguna manera para ir preparando el ambiente y la atmósfera de lo que va a llegar al final, que es la presencia del antimesías, del que se dice ser Jesús, el que dice que Él es Dios en la tierra, pero realmente es el anticristo, o sea, el diablo revelado en forma humana. Bueno, eso ya lo hablaremos después. Entonces retomemos aquí con el sueño. Cuando Dios iba a crear a Eva, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque era necesario que Adán no viera cómo iba a ser el proceso de formación de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos un diseño único y exclusivo de parte de Dios. Nosotras no nacimos por casualidad. Tenemos un plan divino ya programado desde el cielo, y si nacimos aquí en la tierra como mujeres es porque Dios definitivamente nos quiere usar a todas nosotras las mujeres en gran manera. Entonces Adán también cayó en un sueño para que se le sacara la costilla y formara a la mujer del mismo hueso del hombre. Dios formó a su pareja y a su compañera, ¿sí? Entonces también Adán durmió para que no interrumpiera la obra del Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces nosotros metemos, como se dice, la mano en los procesos y los dañamos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Eterno? La primera cirugía, la primera apertura del cuerpo que Él mismo había creado. Entonces, de esta parte de aquí, sacó a Eva y la formó
como esa mujer, esa compañera, esa amiga de Adán, ¿sí? Y lo puso a dormir para que él no sintiera el dolor de esa abertura, como una cirugía, y también para que no viera cuál sería el diseño de la mujer. Era una sorpresa para Adán. Entonces ahí hubo también sueño, que en este caso es un sueño con propósito, un sueño para cuando el Eterno nos va a dar una sorpresa. Muchas veces también nos revela en sueños algo que va a venir para nosotros, ¿sí? Nos revela antes lo que nos va a dar, o la sorpresa o el regalo. Él lo puede hacer. En este caso con Adán lo durmió para que él no viera su sorpresa, su amada, su pareja, la persona que lo iba a acompañar de ahí en adelante, como eran dos pastores. Él era el pastor y ella era la pastora de ¿qué? De todos los animales del huerto. Bien, entonces, mire otro ejemplo acá, donde dice, en Proverbios capítulo 20:13, vayamos a Proverbios 20:13. Hoy estamos hablando acerca de los peligros de dormir. Peligros de dormir. 20:13 de Proverbios, dice así la palabra de Dios. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Entonces, este es otro sueño, el de la pereza, que es cuando la persona no quiere trabajar, se quiere quedar en un estado de muerte, sin producir nada. Y dice aquí en Proverbios que si esa persona se dedica al sueño y a dormir, va a empobrecer. Y que lo que le aconseja es que mejor piense en trabajar y así nunca le faltará nada. Obviamente todos tenemos que trabajar, inclusive la mujer que se queda en la casa trabaja demasiado. La mujer que trabaja fuera de la casa trabaja demasiado, el hombre también trabaja demasiado. Todos debemos trabajar. Esto que yo hago es un trabajo que requiere de muchísima concentración, esfuerzo, programación. Hay que producir todo el escenario para la prédica, prepararme yo espiritualmente, estar bien delante de Dios para poder entregarles a ustedes una palabra que tenga poder y fundamento. Este es un trabajo. Yo creo, y siempre lo he pensado así, que trabajar en la obra de Dios, esto que yo hago, es una de las profesiones más dignas que un ser humano pueda tener. Obviamente cuando Dios mismo es el que nos ha puesto. No es que nosotros nos hayamos autoimpuesto o autollamado, sino que fue Él el que quiso. Como hace con los presidentes, dice la Biblia que Él es el que los escoge. Y entonces personas dirán, ay, pero ¿por qué algunos son tan malos o la mayoría? Es porque dice la palabra de Dios que oren por ellos. Y así ellos podrán tomar decisiones con sabiduría. Pero como nosotros no oramos por los presidentes, ellos toman decisiones no en Dios, sino en el diablo. Es decir, no guiados por la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos aquí este sueño por la pereza del trabajo, hay gente que es muy perezosa y no quiere trabajar. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque estas personas toman esas decisiones así, como de no querer trabajar, es porque tienen mucha pereza en el cuerpo. Entonces la Biblia aquí les invita a levantarse. Por eso les decía al inicio, y esto fue una revelación que Dios me dio, porque resulta que yo sé que a mucha gente le cuesta demasiado levantarse temprano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene esa dificultad de levantarse temprano, es como vencer a un león. Es como si el león se le acostara encima
y no lo dejará levantar. Es que un león es muy pesado y fuera de eso tiene garras y dientes filosos, o sea, está uno dominado. Entonces, cuando uno entiende que levantarse temprano, buscar el primer desayuno espiritual, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un desayuno. Esa debe ser nuestra primera comida, la palabra de Dios. La oración, lectura de la Biblia, la alabanza, bueno, una búsqueda en el primer momento de la mañana cuando te levantas. Y muchas personas, como les cuesta levantarse temprano, están dominadas por el sueño. Porque así como están dominadas por ese sueño físico, también están dominadas por el sueño espiritual, porque todo eso va junto y todo eso tiene relación. Entonces, si vemos en la historia de Jesús, Jesús se levantaba muy temprano de la madrugada. Dice que Él se levantaba, hay 4 vigilias que yo se las he explicado. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche es una. Desde las 9 hasta las 12 es otra, la segunda. Desde las 12 hasta las 3 es la tercera. Y desde las 3 hasta las 6 es la cuarta. Jesús se levantaba entre la tercera y la cuarta vigilia. O sea que se levantaba entre las 3 de la mañana a las 6 a orar. Era una disciplina que Él tenía. Por eso Él tenía poder para hablar, para predicar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Porque es que Él estaba limpio. Él no pecó, como nosotros, que nosotros pecamos con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, pero Él no. Él, todo lo que Él hacía era de acuerdo a lo que el Padre le mostraba hacer. Y Él se despertaba temprano, Él vencía al león, porque como Él predicaba, Él viajaba, Él iba a tantas partes, obviamente como ser humano también estaba cansado, pero Él tenía una disciplina de despertarse a buscar la presencia del Altísimo. Y cuando uno ya tiene esa disciplina, uno ya venció al león. O sea, uno ya venció, uno ya tiene una disciplina. Bien, seguimos, el sueño. Entonces dice en Marcos capítulo 14, 40, vayamos a Marcos. Dice que Marcos 14, 40, Marcos, son los evangelios. Vayamos a otro ejemplo del sueño. 14:40 dice así: cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Entonces, mire, aquí estamos hablando de Jesús ora con mucha tristeza, pero mire que en toda esta historia de Marcos, capítulo 14, desde el 32, ¿sí? Jesús se fue con Pedro, con Santiago y con Juan, y se fue con ellos a orar. Y entonces Jesús les dijo: yo me voy a ir más adelante, ustedes quédense aquí, oren, velen, estén pendientes. Y Él se fue, porque a Él le gustaba orar solo, sin interrupciones. Cuando dice aquí que estos 3 se quedaron, dizque ellos orando, sí, parecía que se habían quedado Pedro, Santiago y Juan orando, pero cuando regresó Jesús los encontró absolutamente dormidos, profundos, roncando, como un león dormido. ¿Y por qué? Porque ellos estaban cansados, porque estaban fatigados físicamente. Y Jesús les dijo: ¿no han podido ni siquiera orar 1 hora? Entonces volvió y se fue, les dijo: oren, velen. ¿Por qué les dijo eso? Porque es que los peligros en el mundo entero están siempre, las acechanzas del enemigo. Y una de las oportunidades que él más aprovecha es cuando una persona está débil. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos era: fortalezcanse, estén ustedes atentos, como un soldado cuando le toca pararse, esos que hacen guardia, y les toca quedarse en un solo punto toda una noche, mirando, observando, cuidando, vigilando, y no les puede dar sueño.
ellos ya tienen una disciplina del dominio propio, ellos se pueden controlar y controlar el alma, que es esa parte del sueño. Nosotros también somos soldados de Cristo y también tenemos que aprender a dominar, no ser dominados. Por eso la Biblia dice, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence tú el mal haciendo el bien. Es lo mismo, cuando nosotros podemos vencer el sueño, ya hemos vencido a un león, literalmente. Entonces Jesús, como no tenía problemas para levantarse temprano, le estaba enseñando a los discípulos la disciplina de velar, orar, levantarse temprano y estar atentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús regresará en el momento en que la gente no lo espera. ¿Y cuando es que uno está tan relajado? Cuando duerme en la noche. Dice que Él vendrá como un león como un ladrón en la noche. ¿Por qué el ladrón busca la noche? Porque la noche es oscura y esa oscuridad simboliza el pecado que está más arraigado cada vez en el mundo y el mundo se está volviendo cada vez más oscuro, no más claro. Entonces, Él va a venir en un momento en que el mundo va a estar más metido en el pecado, en la oscuridad. Y mucha gente no lo espera. Y hay gente que dice que esos son fábulas, cuentos, historias, y que esos son suposiciones, y que esos son inventos de la venida del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que Él vendrá. Pero Él vendrá cuando nadie lo esté esperando. Es decir, cuando todos estén relajados, confiados, acomodados y tranquilos, y como que el mundo está cada vez... Nosotros los creyentes sabemos que el mundo está cada día más perdido, pero los que no son creyentes piensan que el mundo está prosperando, que estamos innovando, que la tecnología, que la inteligencia artificial, que las nuevas tecnologías, que estamos avanzando. La gente del mundo piensa eso. ¿Qué es la gente del mundo? La gente sin Dios, sin el Espíritu Santo, piensa, estamos bien, hay progreso, hay avance. Pero nosotros los creyentes sabemos que la Biblia dice que en la oscuridad vendrá Jesús, es decir, en el tiempo donde la gente esté más sumergida en el pecado, como hasta el día de hoy. Seguimos. Entonces, habíamos hablado que los discípulos, que Goliat era un gigante de miedo que estaba metido dentro del territorio enemigo para amedrentar y atemorizar al pueblo de Dios, ¿sí? Para que el pueblo de Dios también entrara en un sueño y en una debilidad. Ese gigante Goliat significa el temor, el miedo, la parálisis del enemigo, que ustedes saben que cuando una serpiente muerde a una persona la paraliza, y exactamente lo que el enemigo quiere hacer con nosotros los hijos de Dios es una parálisis, es que quedemos como tiesos y que no nos movamos y que no avancemos y que no le creamos a Dios y que quedemos como narcotizados, dormidos en sueño profundo, para no avanzar, para no obtener las promesas de Dios. Entonces, aquí dice también que había una niña que se llamaba Talita Cumi, ¿sí? Y la niña murió, pero Jesús dijo, ella no está muerta, ella duerme. Ella duerme. Es decir, la niña, que también simboliza una iglesia cristiana que es joven, que es muy nueva, que puede ser también una persona que es nueva en los caminos de Dios y que por debilidad puede morir espiritualmente. ¿Y quién puede resucitar a un muerto? Pues Jesús. ¿Y quién puede despertar al dormido? Pues Jesús. Y Jesús despertó a la niña y le dijo, Talita Cumi, es decir, levántate de ahí, de ese sueño. No estás muerta, sino dormida. Y muchas iglesias parecen que ya están muertas, pero están dormidas. ¿Y qué se necesita para despertar? Quitarnos de encima todo lo que nos esté dominando, sean pecados, personas que no nos dejan avanzar. La religión duerme mucho a las personas espiritualmente.
Hay muchos motivos por los cuales una persona puede quedar dormida como muerta, como estaba la niña esta Talita Kumi. Entonces, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo, porque Él es el único que nos puede levantar y ponernos nuevos ojos para ver más, nuevos oídos para escuchar más, movimiento en las piernas y movimiento en las manos, porque acuérdense que cuando una persona está paralizada no se puede mover, no puede caminar, no puede hacer nada con las manos, no puede hablar, queda ciega, o sea, como Lázaro. Lázaro literalmente era un muerto que estaba atado por muchas cosas. Y Jesús, cuando lo levantó, le dijo, desátenlo, quítenle las vendas. Las vendas son todas esas cosas que el enemigo nos va poniendo en nuestra vida, que nos van dejando en ese estado, como se dice, momia, que está envuelta en vendas y está así tiesa, como cuando entierran a un muerto. Pues en el tiempo de Jesús los enterraban con vendas. Les ponían líquidos para que eso no oliera tan putrefacto. Y Lázaro salió tieso y atado. Y Jesús dijo, desátenlo. Él nos quiere desatar a ti y a mí de las vendas de la mente, de las vendas de los ojos, de los oídos, de las vendas de la boca, de las vendas de las manos, de los pies, del corazón. Es decir, darnos movimiento, nueva vida. Por eso este ministerio se llama Una Nueva Vida Jesucristo. Esas son las iniciales que ustedes ven, UNBJ. Entonces, esa es la nueva vida que nos quiere dar. Está en Efesios capítulo 4. Voy llegando al final ya de la entrega. Y vamos a continuar, porque esto está maravilloso. Bueno, Dios nos ha dado muchísimas herramientas. Vayamos entonces a dice hay mucho tema, ¿sí? Dice en la palabra de Dios que vayamos al Salmo 73:20. Salmo 73:20. Salmo 73:20. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 73:20? Dice así: por medio de Moisés y de Aarón fuiste guiando a tu pueblo como guía un pastor a las ovejas. El Señor nos guía, como cuando un pastor guía ovejas, animales. Él nos va llevando por el camino. Pero ¿a quiénes? A los que no duermen, porque acuérdese que el sueño es una muerte física temporal. Cuando dormimos en la cama estamos muertos y el que nos despierta de nuevo es el Padre. Entonces, permítanme acá. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, volvemos a vivir. Y eso es lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, señales de adormecimiento. Las manos tiesas, debilidad para levantar las manos al orar. Hay gente que va a la iglesia y cuando el pastor dice levante sus manos, mucha gente no las levanta porque no tiene fuerza. No puede. Porque para levantar las manos, uno ya tiene que estar desatado en una medida. Cuando estamos en la danza, danzando, hay gente que se queda tiesa y está la música y la danza y las alabanzas y la gente no se mueve, está así, porque está como Lázaro, están atados. Las manos, los pies, la boca, los ojos, los oídos, todo. Porque el pecado lo paraliza a uno. Entonces, cuando uno va a una iglesia y uno ve que la mayoría me decía mi hijo Ezequiel, mami, yo me he dado cuenta que en las iglesias la mayoría son mujeres. Ustedes saben que los niños son observadores.
Y yo le dije, sí, mi amor. Me dijo, sí, porque la mayoría de la iglesia, él se da cuenta por las prédicas, porque nosotros vemos prédicas de varias partes, lo que el Espíritu Santo nos vaya poniendo, y él ve, y me dice, mami, la mayoría son mujeres. Y me dice, mami, cuando las personas estaban en la alabanza, las mujeres son las que cantan y las que danzan, y el hombre está así tieso. ¿Y por qué? Porque él se da cuenta de que hay muerte, parálisis. Por eso ustedes ven que en el ministerio, la mayoría del ministerio siempre son las mujeres. Siempre son las que están en la oración, siempre son las que están en los ayunos, siempre son las que colaboran, siempre son las que ayudan, siempre son las que están en todo. En cambio el varón como que no, y uno dice, ¿por qué? Porque ellos duermen. El enemigo los paralizó, los vendó, los ató y los puso tiesos. Entonces se llama debilidad. Y debilidad para levantar las manos. Por eso hay una canción que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Entonces, esa de levanto mis manos se las dejo aquí abajito, una alabanza hermosa. Entonces, levantamos las manos porque necesitamos la ayuda del Altísimo. La mudez, no cantar, no orar, no predicarle a nadie, no evangelizar a nadie, no sale nada de la palabra de Dios de la boca. Entonces también eso es una señal de que la persona está adormecida, narcotizada, en un sueño profundo en la parte espiritual. Entonces la boca que no adora, la boca que no canta, la boca que no ora ni evangeliza. Dice la palabra de Dios que nos metamos. En la Biblia hay una historia donde había una persona que se tenía que meter como Naamán, el leproso, que tenía que meterse 7 veces al agua, salir, meterse, salir. ¿Para qué? Para que el agua, que es la palabra de Dios, lo sanara. Lo único que a uno lo sana es la palabra de Dios. A mí me sanó la palabra de Dios. Totalmente me ha restaurado, me ha dado todo lo que ustedes ven. Ustedes saben que yo tengo una iglesia que fundé en Bogotá, se llama, la tengo aquí en un enlace, tengo un ministerio de mujeres que se llama Mujer de Dios Vuelve a Casa, está en YouTube, MDBC, son las iniciales, y fundé la iglesia restauradora de Portillo Iré por ti, así se le puso ese nombre con el papá de mi hijo Ezequiel, pero ese ministerio Dios me lo entregó a mí, o sea, Dios me entregó a mí la iglesia en Bogotá. Yo comencé el ministerio, yo lo fundé realmente. Y dentro de la misma iglesia, el ministerio de mujeres, Mujer de Dios Vuelve a Casa. Y luego me dio también esta iglesia en línea, UNBJ, Una Nueva Vida de Jesucristo, por muchas cosas que ya les he contado en este canal y en el de Mujer de Dios Vuelve a Casa. Les conté el testimonio, qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando nosotros tenemos este tipo de llamados, es para hacer cosas, para mover las manos, para ejecutar cosas, hacer tareas, labores, ayudar, sanar, ayudar a la gente. Mi boca es también una herramienta para predicar, mis pies para ir a predicar, mis pies para ir a evangelizar. Entonces nosotros todos somos, como se dice, un templo del Espíritu Santo, pero también el enemigo puede cerrarnos, como hizo con Lázaro, lo vendó, lo ató, lo paralizó y no lo dejó ya mover como un muerto en vida. Entonces, por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te levantará Cristo, te alumbrará, te brillará, te iluminará Cristo. Entonces el sueño es como ese león rugiente. Si logras vencer el sueño, levantarte temprano, ya has ganado una guerra con el león, porque acuérdese que el león es como una fiera, el sueño es como una fiera salvaje. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios, resurrección de Talita, la niña que no estaba muerta sino dormida, Talita Cumi.
La Biblia dice, velad y orad. Velad es la vigilia, estar como en un tiempo de palabra, de búsqueda, estar en esa búsqueda. Y la oración es un diálogo continuo con Dios. Por eso la Biblia dice, velad y orad. ¿Pero para qué? Para que no nos tiente el adversario. Porque el diablo, él está como un león rugiente viendo a quién puede devorar. Al que se deje devorar, se lo devora. Es decir, al que se debilite, al que tenga pecado oculto, al que no confiese sus pecados y se aparte, o al que sea desobediente, o al que descuide su vida cristiana, ese león rugiente que es el diablo lo devora. Y mucha gente ha sido devorada por el diablo, totalmente. Y el mismo diablo que nos acusa, también cuando una persona se descuida y se duerme espiritualmente, vuelve y la tira al mundo, a la condición peor de donde Dios la sacó. La vuelve a tirar allá y la pone peor que como estaba antes. Entonces, hay que tener cuidado, porque en la Biblia se habla de la liberación, y dice que cuando una persona es liberada y vuelve a contemplar y a meterse en el pecado del cual fue sacada o sacado, el diablo mismo se encarga de hundirla más profundo de lo que estaba antes, solamente por no haber cuidado la liberación. ¿Qué es la liberación? Haber sido desatado de las vendas, como Lázaro, que desde la cabeza hasta los pies estaba totalmente paralizado, vendado. Y recuerde que la Biblia habla de unas vendas mágicas, que yo luego les voy a dar una prédica sobre cómo el enemigo nos venda los ojos, la mente y todo, para que nosotros no podamos ver, ni escuchar, ni hablar, ni nada, como Lázaro. Entonces a Lázaro le quitaron las vendas de los ojos, de los brazos, de los pies, del cuerpo. Nosotros nos podemos autoliberar. Nosotros podemos hacer guerras espirituales contra el enemigo para liberarnos nosotros mismos. ¿Cómo? Renunciando al pecado con su nombre. Por ejemplo, una persona tiene lujuria, entonces rompe con el nombre la lujuria en el cuerpo de esa persona. Avaricia, rompe la avaricia. ¿Cómo? Por ejemplo, diciendo, yo rompo todo espíritu de con el nombre del espíritu que te esté dominando, que son muchos. Entonces uno se puede autoliberar. A mí, el Padre Eterno me hizo muchas liberaciones, Él a mí, yo las sentía, y Él me iba mostrando las cosas de las cuales Él me estaba liberando, y Él me liberó mucho tiempo, Él a mí. Luego yo aprendí a autoliberarme de todo lo que yo sienta que me quiere como atrapar y atar. Yo misma me autolibero también. Tú lo puedes hacer como diciendo, yo renuncio a, y pone el nombre de las cosas que va a renunciar, y se aparta de esas cosas y no las vuelve nunca más a tener en tu vida, porque si vuelve y las trae, esos mismos demonios que salieron de ti, ellos regresan, pero traen más. Por eso se dice de una casa que fue lavada, limpiada y que estaba limpiecita, pero que la persona no cuidó esa casa, sino que dejó todavía puertas abiertas y ventanas abiertas. Las puertas significan cosas espirituales, las ventanas también. Entonces esa persona se descuidó y volvieron los mismos demonios que habían habitado esa casa y trajeron más. Y dice que el estado de esa persona fue peor que el anterior. Es decir, nosotros no podemos jugar con la salvación de Dios, porque yo le oro a mi Padre que yo lo pueda servir hasta el final, siéndole fiel a Él, porque yo respeto mucho las cosas de Dios, ¿sí? Y si uno, por ejemplo, se da licencia de pecar y uno dice, no, pero yo vuelvo y me restauro, yo vuelvo y me libero, no es tan fácil, porque te van a venir 7 espíritus demoníacos peores a tu vida. Y entonces, si uno estando sano, ¿para qué va a buscar una enfermedad? Eso es falta de sabiduría. Entonces debemos vencer al león que se llama sueño, y debemos declarar la palabra de Dios. ¿Cómo? Todas las promesas que el Eterno nos ha hecho son nuestras, pero las tenemos que declarar, decir que son nuestras, porque ustedes saben que nosotros tenemos un enemigo que nos quiere quitar, que nos quiere
robar, que de alguna manera nos quiere hacer pensar o sentir que lo que Dios nos ha prometido no nos lo va a dar, porque como algunas promesas se demoran, entonces mucha gente se desanima y piensa que si ya no llegaron esas promesas porque Dios no se las va a dar. Entonces, tener en cuenta esa parte muy importante, porque si Dios te promete algo, Él te lo da. No es que Él se le olvidó o es que Él no incumplió, no, es que hay un proceso para recibir. Y muchas veces Él no nos da algo porque primero tiene que preparar el corazón, la mente, las emociones, la actitud, para que esas cosas que Él nos va a dar no nos vayan a dañar. Entonces, mucha gente no lo entiende así, sino que piensa que, ay, Dios me prometió una cosa y no me la dio. No te la ha dado en el momento porque te está preparando para que la puedas recibir. Bien, entonces, hoy hemos hablado acerca de los peligros de dormir, el sueño físico de ir a la cama, qué dificultad para levantarse, y aquel que pueda levantarse y vencer es, como se dice, un guerrero, una guerrera, que son esas famosas personas que Dios les dice los vencedores, los que no fueron vencidos, sino que ellos vencieron. Y también hemos hablado acerca de varios pasajes bíblicos donde personas quedaron dormidas. Unas murieron, otras se levantaron, otras fueron resucitadas y otras definitivamente quedaron muertas. Por eso la Biblia dice, tú dices que tienes vida, tú dices que estás bien, que tienes todo, pero estás muerta, estás dormida, has fallecido espiritualmente, no tienes contenido del Espíritu Santo, el enemigo mismo te arrasó, te quitó todo, porque acuérdese que Él está esperando que nosotros nos descuidamos para Él tomar ventaja y quitarnos todo lo que hayamos conseguido en la parte espiritual. Yo soy consciente que si yo me descuido un poquito, Él se va a meter. Entonces hay que velar, orar, estar atentos a todos esos ataques del enemigo. Bien, hoy hemos hablado acerca de los peligros del sueño. Espero que este haya sido un gran mensaje para ti y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Y recuerde que les traemos mucho más en breve. Así que suscríbete, dale me gusta, like y comparte este mensaje para que le llegue a muchísima gente alrededor del mundo entero. Yo soy Patti Ramos y me quedo con todos ustedes en este gran mensaje de la prédica de este día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.